Yo quería referirme a esta célebre correo del cardenal Urosa por una experiencia que yo estaba haciendo un documental para la universidad y el tema que escogimos fue el de si existían o no dos iglesias en Venezuela, planteándose que hubiese una iglesia de los cristianos de base que están trabajando en la calle y esta iglesia más bien elitesca y jerárquica. Y entonces hicimos varias entrevistas, entre esas a una señora muy simpática ella, pero del Opus Dei. Y ella me dijo una frase que me dejó impactada y que yo creo que resume mucho lo que es el pensamiento, igual que este correo del señor Urosa. Ella dice, cuando yo le digo la opción por los pobres, ¿no? Le empiezo a plantear. Iglesia, claro. Digo, pero Dios, es decir, es Cristo el que al final pedía que se despojaran de cualquier bien y eso implicaba una opción por los más débiles y todo. Entonces ella me decía, esto es una cosa impresionante. Eso es un absurdo. Imagínate tú, y me pone sus manitos y dice, que tú tengas 10 hijos y que uno sea un retrasado. Y que tú en vez de optar por los sanos y dedicarte a ellos, optes por el retrasado. Entonces ella comparaba primero una descalificación de una discapacidad que lo que tendría era que generar amor, atención, fraternidad, sí, que debería ser la dedicación más importante. Además es lo normal en el ser humano. Entonces lo descalifica, lo disminuye, casi que cree que debe anularse y además la pobreza la convierte en una especie de discapacidad de gente que no tiene salvación y que ella tiene que optar. Entonces yo le decía, pero el pequeño detalle, además de que no está considerando el tema de la misericordia y el amor y la solidaridad, es que no son 9 con la 9 sanos, serían 9 con la discapacidad y un privilegiado, porque la verdad, las grandes mayorías por las que tenemos que optar son pobres en el mundo. Pero la verdad yo lo decía con una tranquilidad, me daba todas las explicaciones y desde una intención que ella la calificaba de buena voluntad, decía que era un gran absurdo optar por quienes no tienen capacidades para desarrollarse. Esa era la calificación de una señora del Opus Dei en Venezuela. Esa es la síntesis de lo que fue el pensamiento fascista en Europa, en la Europa de la primera mitad del siglo XX. Todavía hay representantes de esa filosofía, hoy en día hay, incluso en la política venezolana los hay, que son gente que piensa que en efecto... y están optando por intentar llegar a la asamblea. Algunas son alcaldes, incluso hasta gobernadores hay de esa tendencia, lamentablemente. Pero fíjate que es el ver la vida tal como la vio Hitler, tal como la vio Mussolini. Es decir, en los seres humanos había gente que era suficientemente de bajo valor según ese concepto, como para que, por ejemplo, se pudieran hacer experimentos, para que entonces sirvieran para algo. Entonces, sacrificaban a los que tenían secuestrados. No estoy diciendo a los judíos porque es una gran mentira de que solo los judíos fueron perseguidos. En todo caso, los primeros judíos que fueron perseguidos y asesinados fueron los comunistas, que era un gran movimiento. Es que el punto al principio fue un movimiento político, claro, pero ellos querían hacer una limpieza. Pero entonces el judío, según esa filosofía, ya por ser judío, ya eras inferior. Y tan inferior eras que te podían sacrificar y te podían convertir en jabón. Sacaban la grasa y la convertían en jabón, los huesos los convertían en peine. Eso lo hicieron en la Segunda Guerra Mundial. La piel la convertían en lámparas. O sea, no eran seres humanos los que ellos estaban matando. Entonces, esta filosofía de esta señora implica que, oye, yo tengo... poniéndome en el lugar de ella diría, yo respeto a los seres humanos, pero es que esos no son seres humanos. Fíjate que es la misma idea que se propaló cuando vino la invasión de Europa a América, cuando aquello que llamaron el descubrimiento. Bueno, lo primero que hicieron fue clasificar, ¿te acuerdas? No tienen alma. Al decir que los indios nuestros no tenían alma, lo que estaban diciendo es, hagan lo que quieran con ellos. Porque ustedes tienen que cuidar... Y esa tierra obviamente no le pertenece. No, claro. Esto no es un saqueo, esto estamos tomándolo. Estamos tomando una cosa que está allí, porque los que habitan ahí no tienen alma. Es como si no tienen alma, ¿cómo van a tener una posesión? Bueno, fíjate, el problema está en que hay lo que se llama la superestructura ideológica,
Esa superestructura ideológica justifica todas las cosas que tú vas haciendo. Esta señora allí está justificando, quién sabe qué cosas estaría justificando esta señora. A mí te digo, a mí lo que me da lástima. A mí lo que me da lástima es que hoy en día algún ser humano y alguien que se diga cristiano pueda pensar de esa manera. Lo que da es lástima. Debe ser sometida a una cura de sueño, a un tratamiento, porque está mal. Esa señora está mal. Nada más antagónico a lo que es la palabra de Jesús. Por favor. A las bienaventuranzas, al llamado a amar al prójimo como a sí mismo, es decir... Es que por ahí ese señor estaría justificando que a Cristo lo hayan crucificado. Sí, señor. Claro. Hay una frase de nuestro maestro Simón Rodríguez, los camaradas de Vive la van a colocar allí en sus pantallas. En el sistema republicano, las costumbres que forman una escuela social producen una autoridad pública y no una autoridad personal, una autoridad sostenida por la voluntad de todos, no una voluntad de uno solo convertida en autoridad. Esto es todo el proceso de construcción de democracia, de construcción del poder popular, que es uno de los objetivos fundamentales de nuestro gobierno. Fíjate, esa es una idea central en Simón Rodríguez. Simón Rodríguez fue un hombre de ideas increíblemente avanzadas. Nosotros en esta ley orgánica de educación introdujimos el concepto, desarrollamos el concepto en su totalidad, de una forma muy completa por lo menos, el concepto del Estado docente. Pero en Venezuela, quien primero habla del Estado docente en términos prácticos es Simón Rodríguez. Después se retoma la idea. En el mundo tiene también vanguardia Simón Rodríguez. No, por supuesto, cada vez más se está conociendo a Simón Rodríguez. En el pasado no se conocía a Simón Rodríguez, como no se conocía a Venezuela. Porque a Venezuela, mira, en una época la conocían era por las mises. Ahorita la conocen por las mises y por muchas otras cosas más a Venezuela. Y no precisamente por el petróleo se conoce a Venezuela en este momento. Pero allí, Simón Rodríguez sienta cátedra en el sentido de la filosofía que está detrás del planteamiento de Simón Rodríguez. Una filosofía de una educación para la liberación. Fíjate, Simón Rodríguez en un momento, él incluso desarrolla el concepto de instrucción y de educación, como dos conceptos no necesariamente coincidentes. Él dice que no es suficiente instruir y que incluso si solo se va a instruir es preferible no hacerlo. Porque él dice, instruir, por ejemplo, usted puede instruir, yo señalaba ahorita un ejemplo, el que lo instruimos para que pique piedra, está instruido, pero no está educado. La educación tiene que ver con lo otro, con el tema de la formación de una conciencia colectiva, de la conciencia del republicano. Si queremos tener república, formemos a los republicanos. Los republicanos se forman en las escuelas, se forman en la infancia, se forman con los niños. Ahora, pero, ¿qué significa eso? Significa conciencia del deber social, conciencia de la responsabilidad para con los demás. Significa conciencia de la igualdad sustantiva entre los seres humanos. Esos son elementos que son básicos y que se van formando desde la más tierna infancia, que tiene que ver con la conducta en el hogar. Y, por supuesto, esto es un tema que es muy importante señalar, no se forma de un día para otro, porque todos los procesos educativos, como todos los procesos culturales, son procesos que llevan considerable tiempo. Empieza por lo que uno tiene que cambiarse a sí mismo, convencerse racionalmente de que tiene que cambiar su conducta en algunos elementos. Después, para poder ser, entonces, facilitar la formación de otros, que también es una relación que no es unidireccional, o sea, no es el maestro hacia el niño, sino que cuando el maestro está en el aula o cuando el padre y la madre están con los niños, no están ellos educando, sino que se están educando simultáneamente. Es un proceso dialéctico, interactivo, de todos los días. Bueno, es lo mismo que ocurre con el jefe de Estado. El jefe de Estado tiene que ser un educador. La educación puede ser buena o puede ser mala. A propósito de que en estos días se está hablando mucho del tema de la inseguridad. Yo he planteado, mira, que la inseguridad que estamos viviendo hoy, en buena medida, además de la presión del capitalismo que hoy vivimos todavía en Venezuela, en buena medida tiene que ver con lo que fueron los procesos educativos en términos generales de la Cuarta República. Porque ahorita no están siendo delincuentes los muchachitos que se formaron con nosotros. Esos no son los delincuentes ahorita. Los delincuentes ahorita son los niños y los jóvenes que no tuvieron oportunidades en la Cuarta República. Porque ahora el 98% de los niños en Venezuela tiene acceso a la educación básica, a la escuela primaria. El 80 y picote % tiene acceso a la educación secundaria.
Eso va a marcar una diferencia cualitativa importantísima, sustancial, para efectos de lo que va a ser la Venezuela de los próximos años. Yo recuerdo, y a partir de experiencias personales, pues trabajaba en Catia, en la comunidad de Simón Rodríguez, las barracas en el barrio en Manicomio. Y recuerdo que había una situación terrible, nosotros tratando, estamos hablando de años 90, de captar a los niños para que estuvieran en la Casa de la Cultura, a los jóvenes, porque había una tendencia gigantesca a abandonar la escuela antes del 6º grado, sí, a no llegar al bachillerato, y se había convertido en una especie de código que la entrada a la cárcel te daba un rango. Es decir, la violencia se convirtió en los años 90 en un código de los chicos que tenían la fuerza en el barrio. Trabajar para los que éramos en ese momento sectores de izquierda en resistencia, porque los muchachos no se nos fueran para la violencia. Era un trabajo gigantesco, porque toda la escuela, el liceo, los medios, la sociedad conspiraba para convertirlos en delincuentes. El ejemplo que se veía por televisión es eso, pero fíjate, yo decía, el jefe del Estado, esa figura, tiene que ser un gran educador. ¿Por qué? Porque él genera una imagen que proyecta hacia toda la sociedad, buena o mala. Ahora, ¿qué teníamos nosotros como jefe de Estado en todas esas décadas? Bandidos, borrachines, tipos que estaban usando Miraflores para hacer negocios, que todo el mundo lo sabe. Hoy en día uno sabe quién es Diego Arria, por ejemplo, que ahora aparece ahí. Por favor, Diego Arria salió de aquí como ladrón. Carlos Andrés Pérez salió de aquí como ladrón. Y Carlos Andrés Pérez fue presidente de la República 2 veces. Rafael Caldera, todo el mundo sabe cómo llamaban a los hijos de Rafael Caldera. El Pimentón lo llamaban uno de los hijos de Rafael Caldera porque estaba en todos los guisos. Ese era el decir popular para todo el mundo. Entonces, y además, desde el punto de vista normalizaron. Quien delinque legitima el delito. Pero acuérdate que decían, aquí en Venezuela la gente roba porque no hay razón para no robar. ¿Cuánto hay para eso? Póngame donde hay. Póngame donde haya. Era la filosofía ADECA, la filosofía de ADECA era esa. Y en esa filosofía ADECA embaucaron a nuestro pueblo, porque ese era el compra y venta, la compra y venta. Yo te doy, te pongo donde haya, y tú me mantienes a mí en el poder, y eso me da poder. Y eso facilita, por supuesto, la penetración del imperio, porque aquí tenemos que ver que todo eso está armonizado sustancialmente a nivel internacional, no es solo un tema solo de Venezuela. Yo siempre digo que los ADECOS no existen solo en Venezuela. Los ADECOS han existido mucho tiempo atrás. Una vez le dije yo al presidente Chávez, antes de que fuera presidente, estábamos viendo un cuadro de Páez. Cuando él estaba electo, pero no había tomado posesión. Estábamos allá en la viñeta viendo un cuadro de Páez. Y entonces, él me vio a mí viendo el cuadro de Páez. Y entonces me pregunta, ¿qué opinas tú? Y yo le digo, ese es el primer ADECO que hubo en Venezuela, José Antonio Páez. Porque es el tipo que sale de la queso humilde, termina siendo un ladrón. Todo el mundo sabe que salió millonario, hizo cualquier vagabundería y además abandonó a la esposa. Porque el otro tema es el tema de la ética, de la moral. ¿Cuál es la imagen que proyecta el presidente de la República? ¿Es de un borrachín que tiene una mujer en Miraflores y otra mujer en la casona? ¿O es un hombre sobrio, que tiene respeto por la familia, que todo el mundo le conoce a la familia, que atiende a su familia adecuadamente? Que respeta el valor de la comunicación, que respeta el valor de la solidaridad, que proyecta esa imagen. Mira, todo eso forma parte del sistema educativo. Entonces, los niños que tenemos en este momento, o mejor dicho, la gente que hoy en día cae en la delincuencia, fue la gente desatendida, fueron los niños, los muchachos desatendidos en la Cuarta República. No hay manera de que alguien nos pueda acusar a nosotros que los muchachitos que hoy en día, desde el 2 de febrero del 99 hasta hoy, esos muchachitos, consecuencias que son producto de nuestra educación, son los delincuentes de hoy. No es verdad. Entonces yo soy de los que piensa que en materia de seguridad nosotros vamos a dar cambios importantísimos. Solamente el hecho de que nuestra población ahora, 1,5 millones solamente en 2 años, 1,5 millones de venezolanos recibieron la posibilidad de leer y escribir. Solamente eso significa un cambio sustantivo de las condiciones de vida y por tanto la proyección, las aspiraciones de nuestra gente. Gracias, profe. Nos vamos a hacer un brevísimo corte y volvemos en este programa especial con el profesor Héctor Navarro, nuestro candidato lista por el Estado Miranda. Una cosa impresionante.
eso es un absurdo. Imagínate tú, y me pone sus manitos y dice, que tú tengas 10 hijos y que uno sea un retrasado. Y que tú, en vez de optar por los sanos y dedicarte a ellos, optes por el retrasado. Entonces ella comparaba primero una descalificación de una discapacidad que lo que tendría era que generar amor, atención, todos, fraternidad, sí, que debería ser la dedicación más importante. Además es lo normal en el ser humano. Entonces lo descalifica, lo disminuye, casi que cree que debe anularse, y además la pobreza la convierte en una especie de discapacidad de gente que no tiene salvación y que ella tiene que optar. Entonces yo le decía, pero el pequeño detalle, además de que no está considerando el tema de la misericordia y el amor y la solidaridad, es que a una señora muy simpática ella, pero del Opus Dei. Y ella me dijo una frase que me dejó impactada y que yo creo que resume mucho lo que es el pensamiento, igual que este correo del señor Urosa. Ella dice, cuando yo le digo la opción por los pobres, ¿no? Le empiezo a plantear. Iglesia, claro. Digo, pero Dios, es decir, es Cristo el que al final pedía que se despojaran de cualquier bien y eso implicaba una opción por los más débiles y todo. Entonces ella me decía, entonces yo quería referirme a esta célebre correo del cardenal Urosa por una experiencia que yo estaba haciendo un documental para la universidad y el tema que escogimos fue el de si existían o no dos iglesias en Venezuela, planteándose que hubiese una iglesia de los cristianos de base que están trabajando en la calle y esta iglesia más bien elitesca y jerárquica. Y entonces hicimos varias entrevistas, entre esas son 9 con la 9 sanos, serían 9 con la discapacidad y un privilegiado, porque la verdad, las grandes mayorías por las que tenemos que optar son pobres en el mundo. Pero la verdad yo lo decía con una tranquilidad, me daba todas las explicaciones y desde una intención que ella la calificaba de buena voluntad, decía que era un gran absurdo optar por quienes no tienen capacidades para desarrollarse. Esa era la...